En un vídeo que encontrarás en este canal tratamos de aproximarnos al Jesús histórico. Sin embargo, en este vídeo nos interesa el Jesús de la Biblia. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes, y nace en Belén de Judea, una ciudad que está a pocos kilómetros de Jerusalén. Su madre es María. María estaba desposada con José, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no por María, que conservaría su virginidad. José, que a efectos hizo de padre, descendía de Abraham, y también del rey David y del rey Salomón. Unos misteriosos magos, guiados por una estrella, acuden a adorar al niño que ha nacido y le ofrecen presentes. Herodes, alertado por el nacimiento de ese bebé llamado a ser Hijo del Altísimo, inicia una persecución mandando matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, para asegurarse de que Jesús muriese. José, la Virgen María y el niño tienen que huir a Egipto. Pero después de la muerte del monarca, estando fuera de peligro, regresan a Israel y se instalan en Nazaret, en la región de Galilea. De ahí que a Jesús se le conozca como Jesús de Nazaret. Pocos detalles se conocen de su infancia, aunque Lucas nos dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años fueron allá según la costumbre. En el templo de Jerusalén se puso a interrogar y escuchar a los maestros judíos, a los que dejó asombrados. La siguiente etapa de la vida de Jesús que conocemos, gracias a los 4 evangelistas, es la de un Jesús adulto que comienza su ministerio y quiere recibir el bautismo. Jesús es bautizado en las aguas del río Jordán por Juan, conocido como el Bautista. A continuación, ocurre un episodio no tan conocido como otros, narrado por varios evangelistas, y es el de cómo Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Más adelante, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Poco a poco le empezó a seguir mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así es como Jesús estableció una comunidad de discípulos y empezó a predicar la palabra de Dios, como en el famoso Sermón de la Montaña. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». También les dijo cómo orar y les enseñó el Padre Nuestro, mientras sus seguidores se quedaban admirados al escuchar sus doctrinas. Mas aun cuando empezó a obrar milagros sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios o controlando las fuerzas de la naturaleza. De entre todos sus discípulos, escogió a 12 y les dio autoridad sobre el resto. Son conocidos como los 12 apóstoles y son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el mayor hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago el menor, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Utilizó a menudo parábolas. Las parábolas de Jesús son pequeños relatos de contenido enigmático de las que se extrae una enseñanza moral y sirven para que Jesús explique a sus seguidores el reino de Dios. Son muy conocidas la del Hijo Pródigo o la del Buen Samaritano. Según los 4 evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua. En Jerusalén, la ciudad más importante del mundo judío, se sucederán unos hechos trascendentales conocidos por todo el mundo, en la que sería la última semana de su vida. Entró en la ciudad a lomos de un asno y fue aclamado por la multitud, lo que demuestra que ya era una persona muy popular. A continuación acudió al templo de Jerusalén y expulsó de allí a los mercaderes. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Exclamaba que habían convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Este hecho molestó a los líderes de la comunidad judía. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y luego matarlo. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús.
A cambio de recibir una compensación económica que acordaron en 30 monedas de plata, buscaría el mejor momento para delatarle y facilitar su arresto. Se conoce como la Última Cena al evento en el que Jesús se reunió por última vez con sus discípulos para compartir comida y bebida con ellos alrededor de una mesa. Última Cena y Primera Eucaristía, pues en ella Jesús tomó pan, lo rompió y lo dio a los otros diciendo que era su cuerpo. Lo mismo hizo con el vino, sangre, derramada para la remisión de los pecados. Además, durante la Última Cena, Jesús predijo que iba a ser traicionado por uno de los apóstoles presentes y que antes de la mañana siguiente, Pedro iba a negarle hasta 3 veces antes del amanecer. El Evangelio de Juan cuenta cómo Jesús se arrodilló ante los apóstoles y les dio un nuevo mandamiento: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los discípulos se quedan dormidos y entonces se narra la faceta más humana de Jesús, pues pasa por un momento de gran tribulación y de fuerte angustia, porque ve que se acerca su muerte, pero al final la acepta con probidad, dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Estando en el huerto, de repente irrumpió una turba armada con espadas y palos. Junto a ellos estaba Judas Iscariote, que se acercó a Jesús y le dio un beso, gesto que sirvió para señalar al hombre que buscaban. La traición de Judas Iscariote se había consumado. Prendieron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, que convoca al Sanedrín, el tribunal de justicia de los judíos. Llevar a cabo un juicio como este en una noche festiva no los detiene. Siguen adelante con su plan. Aquellos hombres sabios que componían el Sanedrín estaban deseando incriminarle, pero no consiguieron hallar pruebas fácilmente. Después de un rato, el astuto Caifás, sabedor de que a los judíos les irrita que alguien afirme ser el Hijo de Dios, le preguntó al acusado: ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿El Hijo del Dios bendito? Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras en señal de indignación. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron y le hallaron digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le propinaron algunos golpes. Pedro, que andaba cerca, fue descubierto por una sirvienta. Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. La situación de Pedro empezó a peligrar y lo negaría hasta 3 veces, incluso afirmando no conocer al Nazareno, tal como había predicho Jesús. Después de que el gallo cantara, Pedro se dio cuenta de lo sucedido y rompió a llorar. Con la llegada del día, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano de la provincia de Judea. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido, llamado Barrabás. La multitud, alborotada y manipulada por los jefes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese colgado en un madero. Pilato hizo caso a la multitud. Al saber que condenaba a un inocente, tuvo mala conciencia, por lo que se lavó simbólicamente las manos. Tras pasar por un calvario de humillaciones, llevaron a Jesús al monte Gólgota y allí lo clavaron en un madero de tormento. Junto a él pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Afirmación que causó burla entre los allí presentes. Junto a Jesús también había 2 delincuentes clavados en sendos maderos. Morirían a su lado. En un momento de desolación, cerca de las 3 de la tarde, poco antes de morir, Jesús clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de este lamento doloroso, temblaron las rocas y murió el Rey de los Judíos, con algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena. Un seguidor de Jesús llamado José de Arimatea se dirigió con decisión a Poncio Pilato y le pidió el cuerpo del recién fallecido. Pilato concedió. Tras hacerse con una sábana de lino, José de Arimatea
bajó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio que el sepulcro estaba abierto y vacío. Jesús el Nazareno había resucitado al tercer día, como había anunciado. La Biblia nos dice que en los días siguientes Jesús hizo una serie de apariciones. Cristo resucitado se presentó ante sus discípulos dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Cumplida su misión desde el Monte de los Olivos, ascendió a los cielos hasta que una nube lo ocultó. En el cielo se sentó a la derecha del Padre. Sus seguidores se encargarían de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua afuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en Internet y en las redes sociales, pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso. Porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El videomarketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. Porque, ¿sabías que casi el 90% del tráfico en Internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto. Necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del video marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el video scribing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias, historias motivadoras, historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea, la animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.